Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, pues mientras que se van incorporando poco a poco todos, ¿vale? Eh, si por lo que sea no podéis ver la gráfica o la diapositiva, o no me podéis escuchar bien, por favor, escribid en el chat, ¿vale? Y así por lo menos por evitar problemas, porque últimamente estamos teniendo algún que otro problemita con la conexión desde la plataforma del broker. Y bueno, del broker o mía, que a veces también es culpa mía por la conexión. Entonces, lo dicho, mientras que se van incorporando, recordar que tenéis la herramienta del chat para hacer cualquier tipo de pregunta, de duda, de consulta, en principio sobre el webinar que vamos a ver hoy, pero si hay algo que queráis preguntar relacionado con él o con cualquier otro, pues igualmente lo hacéis y al final del webinar dejo 5, 6, 7 minutos aproximadamente para que, bueno, pues responder a todas las cuestiones, ¿vale? Recordar también que el webinar como todos, se graban y una semana después se suben a la plataforma del broker, también a Rankia, bueno, a cuentas de YouTube y demás, ¿vale? Entonces, no tenéis ningún problema si tenéis que marcharos antes o empecéis un poquito más tarde, porque estará a vuestra disposición sin problema, ¿vale? Entonces, bueno, pues para los que no me conocéis, pues bueno, me presento brevemente, soy José Alberto, soy trader y analista profesional desde hace 13 años. Me dedico principalmente, para que os hagáis una idea, bueno, pues a gestionar grandes cuentas bueno, pues de una entidad financiera para la que trabajo, que, bueno, que se trabaja a nivel nacional aquí en España, pero también a nivel internacional. Y bueno, pues también trabajo para distintos brokers como analista técnico, como ponente, formador y bueno, tanto para traders o inversores que se están iniciando, como es el caso de ahora, ¿vale? Como, bueno, pues para un nivel medio, incluso un poquito más alto, pero eso ya sí es verdad que tiene un coste adicional, pero en este caso, que es lo que importa, pues es la formación de base que necesitamos, que todo por la que todos hemos pasado, todos los traders que llevamos mucho tiempo, y que en mi caso ya me gustaría que en su momento hubiese sido como el de ahora, porque tenéis un abanico infinito de posibilidades, ya no solamente con nosotros, con distintos formadores, con mentores y demás, que bueno, pues lo tenéis al alcance de vuestra mano y todo lo que sea formación, todo lo que sea recoger información que sea relevante, pues es fantástico, ¿vale? Por último, recordar, como si estoy diciendo el último webinar, que los primeros meses van a ser, bueno, pues como prácticamente en todas las formaciones, eh, la parte más teórica, ¿vale? Y luego ya, pues a mediados de año, ¿no? Haremos una parte también bueno, pues, de trading en vivo, donde, bueno, pues intentaremos poner en práctica todo lo que hemos ido viendo de la parte teórica, que insisto, es fundamental y por eso me apoyo con las gráficas y con la diapositiva para que lo tengáis a vuestra disposición y no tengáis que estar buscando, bueno, pues aunque podéis, obviamente, pero así es un poquito más sencillo para vosotros también. Y bueno, pues eso. Pero lo importante es que luego ya lo pongamos en práctica en lo que es en el trading en vivo. Lo veréis con una de mis cuentas, obviamente con capital real y demás. No es en demo, aunque, insisto, entonces siempre lo digo, que es bueno que, aunque vayáis practicando en la medida de lo posible con una cuenta demo, cuando lleguéis, el momento en el que lleguéis a abrir vuestra cuenta real con dinero real, no debéis de dejar de practicar de manera paralela con vuestra cuenta demo, porque al final os va a permitir pues seguir entrenando, seguir bueno, pues comprobando los errores que vais teniendo a lo largo de vuestra jornada de trading y bueno, pues así hacer un check-in, ¿vale? Y bueno, pues más dilación porque ya hemos pasado a las 8
tenemos luego otro webinar que van a seguir los compañeros haciéndolo, ¿vale? Entonces, lo dicho, hoy vamos a hablar del análisis técnico, algo que es para los traders, da igual si hacen scalping, aunque hacen menos, bueno, day trading o swing trading, como es mi caso, pero es fundamental que conozcáis los principios básicos, los conceptos básicos, qué es y para qué sirve, el concepto de soporte y resistencia, su interpretación, en fin, pues es importante que lo tengáis en cuenta. Y luego, de manera individual, cada uno de vosotros o de vosotras debéis ampliar conocimientos, ¿vale? Pues eso, dentro de los conceptos básicos que necesitáis o debéis conocer en mayor o menor medida, pero sobre todo en mayor medida, porque los vais a ver constantemente, pues son el concepto de tendencia, volumen, corrección, soporte y resistencia y patrones de precio. Y luego, por supuesto, los indicadores técnicos que, bueno, que también se suele tener muy en cuenta, ¿vale? Por hacer un breve, una breve puesta en marcha, ¿qué es y para qué sirve? Pues el concepto de análisis técnico, lo que es la herramienta como tal, es una forma, por decirlo así, de ver e interpretar todos los mercados financieros. Cuando digo todos los mercados financieros, me refiero a todos, porque el análisis técnico no se centra solamente en el trading de traders que quieren invertir su propio dinero y que quieren, invertir en Forex, en criptomonedas. No, abarca todo, desde fondos de inversión, desde SICAPs, desde, Forex, materias primas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, es una metodología de análisis de la trayectoria de los precios de cada mercado financiero. Cuando digo trayectoria de los precios, porque siempre lo digo en los webinars, que el mayor o el mejor o el más importante de los indicadores que un trader debe de reconocer y de guiarse y por supuesto, de tener en cuenta es el precio, ¿vale? Entonces, el precio de cualquier activo debe de ser el principal, la matriz de vuestro análisis técnico, para que al final pues, os derive a un buen recorrido del precio. ¿Vale? Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Otra parte importante también del análisis técnico, de cara a interpretarlo, es el de afrontar ese estudio de oportunidades que nos va a ofrecer el mercado. Y al final buscar ese momento, ¿vale? O el momento idóneo, o el momento adecuado para entrar o salir del mercado. Al final esto, el análisis técnico es lo que nos va a permitir, lo que nos va a hacer o nos va a ayudar, en mayor o menor medida, ¿vale? Porque no es algo mágico, pero nos va a permitir saber decidir cuándo es buen momento de entrar y también, una vez que ya estamos dentro del mercado, qué momento es bueno para salir, ¿vale? Entonces es bueno que lo tengáis en cuenta. Algo de lo que hemos visto antes y lo que comentábamos, el soporte y la resistencia, ya lo vimos en uno de los webinars, porque podríamos hablar infinito y más allá, porque a mí me parece algo, a mí no, a los traders en general, es fundamental dentro del análisis técnico. Se debe de interpretar, se debe de reconocer y se debe de plasmar en el gráfico, ¿vale? Entonces, el soporte y resistencia son los niveles donde el precio, insisto, que hemos dicho antes, que es lo más importante, se detiene y continúa con un movimiento contrario al que venía haciendo, ¿vale? Es decir, soporte, nivel en el que el precio frena su descenso para volver a subir. Y la resistencia, que es lo contrario, nivel en el que el precio deja de subir para comenzar su descenso, ¿vale? Luego esto, por eso digo que luego lo vamos a poner en práctica en el trading en vivo, porque no va a ser solamente llegar y meter una operación y salirnos, sino que no, vamos a previamente hacer un análisis técnico, un análisis fundamental si lo requiere y el tiempo no lo permite, ¿vale? Y una vez hayamos evaluado ese análisis técnico para que se pueda entender qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer,
Es decir, ¿por qué voy a entrar en ese momento? ¿Vale? Y luego, ¿por qué voy a salir en ese momento? En el momento en el que diga de salir. Entonces, es muy importante que debéis conocer de lo que se trata, qué es el soporte, qué es la resistencia, cómo visualizarlo y sobre todo cómo visualizarlo en el gráfico, ¿vale? Bueno, pues tenéis que trazar también una línea, aunque en principio se ve imaginaria, pero luego con la herramienta de la plataforma lo podéis trazar y es bueno saberlo, ¿vale? Aquí el ejemplo, ¿vale? Ejemplos como este, no os enfoquéis solamente en el gráfico que os pongo, porque de este tipo de gráficos podéis ver en la red y en plataformas de soporte financiero y de análisis técnico tropecientas mil, ¿vale? Entonces, esta es la interpretación, como ya hemos visto en otros webinars, del soporte de la resistencia. Son, bueno, si fijáis, están trazadas líneas intermitentes, ¿vale? De color verde y color rojo, ¿vale? Obviamente, en el gráfico, si utilizáis la plataforma bueno, pues de cualquier broker que se precie, lo podéis hacer así o como los colores que os dé la gana, ¿vale? Pero están aquí expuestas de este color. Entonces, donde se ve la resistencia y el soporte. Entonces, el soporte es cuando intenta bajar y algo lo soporta, no termina de, pues igual. Y en la resistencia es igual. Entonces, esto es lo que tenéis que interpretar. Cuándo se rompe la resistencia y cuándo se rompe el soporte. Y por incluir a la información, que ya lo vimos en el anterior webinar de soporte y resistencia, cuando una resistencia se rompe, se traspasa, pasa a convertirse en un soporte y viceversa, ¿vale? Es decir, que aquí vemos en el gráfico cómo la resistencia al final pasa a convertirse en un soporte, si nos vamos a la derecha, ¿vale? Y pasamos a tener la resistencia un poco más arriba. Entonces, al final, cuando se rompe esa línea de soporte, esa línea de resistencia, pasa a convertirse en lo contrario, ¿vale? Entonces, luego esto lo veremos mucho mejor en el trading en vivo, pero es fundamental que conozcáis de lo que trata la resistencia, el soporte, cómo trazarla, ¿vale? Obviamente las líneas que se trazan no tienen por qué ser líneas horizontales clavadas, ¿vale? Se interpreta más o menos, se traza dentro de los máximos y los mínimos de cada vela en este caso, ¿vale? Y cuando veamos esta gráfica debemos interpretar con los mínimos, trazar una línea de abajo, desde el punto más bajo al punto más alto, una línea que se traza para intentar sacar esa tendencia que pueda existir, si es tendencia alcista o tendencia bajista, dentro de nuestro análisis técnico, ¿vale? Entonces, principios del análisis técnico. Antes de ver pues, las diferentes herramientas de las que dispondréis y de las que disponemos y de las que al final se nutre el análisis técnico, es muy importante saber cuáles son los principios. Entonces, los pilares sobre los que se sostiene la realidad o la solidez de dicho, como dicho de otra manera, el concepto. Entonces, se basa en argumentar esas predicciones. Es decir, el análisis técnico lo que nos va a permitir es darle argumento a esa predicción posible que podamos tener, ¿vale? Entonces, respondemos, ¿cómo utilizarlo? Pues el principio más básico, el precio, lo que es el precio del valor, lo descuenta todo. Entonces, es en principio lo más importante dentro del análisis técnico. Según cualquier análisis técnico que se precie, toda esa información incluida en el precio va a estar a nuestro favor, ¿vale? Es decir, factores políticos, guerra, ahí viene la información, lo que es el análisis fundamental. Factores políticos, factores macroeconómicos, cualquier situación bélica como hay ahora mismo en Rusia, ¿vale? Y en Ucrania, todo esto influye, situación social, etcétera, etcétera, ¿vale? Es muy importante que lo tengáis en cuenta.
a la hora de comenzar a hacer el análisis técnico. Entonces, dicho lo cual, el análisis técnico no nos va a decir que nos afecte muchos factores a la bolsa, sino que todo lo que puede ser susceptible, ¿vale?, que nos pueda afectar, se verá reflejado en el precio. Es decir, que todo lo que pueda ser, todo lo que pueda, por decirlo de alguna manera, modificar el movimiento del precio, ya va incluido dentro del movimiento, ¿vale? Es decir, que no quiere decir que el precio va hacia arriba o hacia abajo y en función de lo que vaya sucediendo a corto plazo me va a ir haciendo que cambie. No, cuando hay una información macroeconómica ya va incluido en ese movimiento que pueda haber previo al análisis técnico. Entonces, el precio se moverá en esa dirección y al final ese informe de beneficios que a lo mejor puede dar de una empresa en concreto, de una situación compleja, pues eso ya va dentro del movimiento. Esto luego ya lo matizaremos porque tampoco quiero que os centréis en el concepto del análisis fundamental, que es de lo que aquí trata esta diapositiva, porque es importante tenerlo en cuenta también dentro del análisis técnico, ¿vale? Los mercados se mueven en tendencias, por supuestísimo, porque al final, si no existe tendencia, sea alcista o bajista, no se va a mover el precio. El precio va a seguir en un rango que se conoce, es decir, en una tendencia lateral. Entonces, no hay momento en el que no surja una tendencia, sea a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. Entonces, puede ser una tendencia alcista, puede ser una tendencia bajista. Si es lateral, no se contempla como tendencia porque es cuando el mercado está entre compradores y vendedores, no hay esa interacción. Están dubitativos, están expectantes para saber en qué momento pues, puede haber pues, una subida o una bajada razonable, ¿vale? Entonces, como bien comento aquí en la diapositiva, la cotización de cualquier activo, es decir, el valor, el precio, se va a mover al alza, a la baja o de manera lateral, ¿vale? De ahí que sea tendencia alcista, tendencia bajista o rango o tendencia lateral, ¿vale? Herramientas que vais a tener a vuestra disposición, bueno, pues muchas dentro de la plataforma, en este caso, pues, por ejemplo, la más usada, MT4 o MT5, es el MetaTrader 4 o 5, ahí ya vienen incluidos para ayudaros de cara a vuestro análisis técnico previo para, bueno, pues hacerlo, ¿vale? Pero bueno, cada año se van incluyendo nuevas herramientas, nuevos indicadores, patrones, incluso, bueno, pues algunos tipos o algunos análisis en concreto encajan más en el análisis técnico. ¿Por qué digo esto? Porque al final, cada año, pues hay analistas, hay ingenieros, matemáticos que se dedican entre comillas, inventarse, ¿vale? Pues herramientas para el análisis técnico, ¿vale? Entonces, tener en cuenta el concepto de análisis técnico para diferenciarlo del análisis fundamental dentro de la herramienta. El análisis fundamental en la plataforma no nos va a permitir hacer nada. El análisis fundamental nosotros tenemos que cogerlo de fuera, prepararlo, analizarlo y sustraer toda esa información, la que sea relevante, para usarla a nuestro favor dentro del análisis técnico en la plataforma, ¿vale? Entonces, hay que diferenciar en general, pues esto, los tipos de herramientas que puede haber, ¿vale? Pero bueno, no son incompatibles. El análisis chartista, esto obviamente pues, para traders que van a hacer scalping, pues prácticamente ni les va ni les viene. Pero bueno, dentro de ese análisis chartista que también se conoce, pues se incluyen pues, las principales figuras chartistas, los patrones de velas japonesas, las teorías de onda de Elliott. Esto, para los que estáis empezando sobre todo, es para que tengáis el conocimiento, ya os suene. Lo vais a escuchar mucho, pues sobre todo las velas japonesas, las teorías de onda de Elliott menos, pero sí conforme vayáis ganando en capacidades, va a ser una más dentro de vuestro análisis técnico previo, ¿vale? Entonces, al final, el estudio de los gráficos y sus formaciones es lo que nos va a permitir
conocer todo esto. Pues un doble suelo, una pauta plana, un hombro, cabeza, hombro, que es sobre todo lo que es el doble suelo, pauta plana y hombro, cabeza, hombro, es lo que vais a ver más a menudo, entre comillas, sobre todo al principio. Es lo que vais a saber reconocer en mayor o menor medida dentro del análisis técnico, en el gráfico. Se va a dibujar en el recorrido del precio, pues se puede dibujar eso, pues un doble suelo, una pauta plana o el hombro, cabeza, hombro, que se suele ver, y ahora lo veremos más adelante, como cambio de tendencia o como agotamiento de, ¿vale? Indicadores técnicos. Aquí, antes de empezar, aclarar que no es necesario tener dentro es decir, para el análisis técnico no es necesario tener tropecientos mil indicadores en la gráfica, ¿vale? Con que tengáis uno o dos aproximadamente, porque ya tenéis la opción de las velas japonesas, que también forman parte de una herramienta básica, de mi opinión, para recabar información, el volumen, la profundidad del mercado y, lo más importante, el precio, ¿vale? Entonces, el análisis cuantitativo a través de esos indicadores técnicos es algo importante, porque nos va a permitir, pues, detectar giros, agotamientos y posibles, bueno, pues, cambios en la tendencia, ¿vale? Entonces, al final son, como bien menciona aquí en el párrafo, son representaciones de fórmulas matemáticas que, bueno, pues un señor o una señora en su momento, ¿vale? Pues lo creó, lo fundamentó y lo introdujo dentro de un indicador, para que, bueno, en función de unas pautas, de ciertas, a lo largo del tiempo, pues nos ayuda a interpretar dentro del análisis técnico, ¿vale? Existen muchísimos tipos de indicadores, como he dicho antes, en función de lo que representen. Pues puede ser el volumen, una media RSI, el MACD o las bandas de Bollinger. Estos que pongo en el párrafo, en el tercer párrafo, son prácticamente los que más yo he usado y muchísimos traders usan. Y los que están empezando, pues sobre todo, ¿vale? O Fibonacci, que también es una herramienta muy buena, que pues si se sabe utilizar, si se interpreta bien, nos puede ayudar también a interpretar qué va a hacer el precio. Luego ya iremos viendo en otro webinar, para centrarnos, pues, en el indicador RSI, en el MACD, en las bandas de Bollinger, en los patrones de velas, en Fibonacci. Va a ser fantástico incluso Fibonacci, porque se va a prolongar, porque en una hora no me daría tiempo a verlo ni siquiera de manera básica, ¿vale? Porque va fantásticamente bien, ¿vale? Soporte y resistencia, como hemos visto antes, pues esta función es fundamental. Lo que nos va a permitir, o en lo que va a radicar, es en mostrar, pues, esos puntos donde la cotización de cualquier valor se encuentra, pues, en su rango de mercado, es decir, en su zona lateral, entre un máximo habitual, que sería la resistencia, y un mínimo habitual, que sería el soporte, que es lo que hemos visto antes, ¿vale? Tenéis que ubicaros en el gráfico, ¿vale? Resistencia arriba, soporte abajo, ¿vale? El máximo habitual y el mínimo habitual. Y ahí se crea, pues, ese rango entre los dos, ¿vale? Esa zona, ¿vale? Donde tenemos que interpretar qué se rompe, si la zona de abajo o la zona de arriba. Cuando se rompe cualquiera de ellas, por estas marcas en este caso, lo que se puede esperar es que el precio en concreto de ese activo, si hay una tendencia ya marcada, pues sepamos qué va a hacer esa tendencia. Si va a seguir esa tendencia o, por el contrario, va a haber un agotamiento y se va a dar la vuelta, ¿vale? Entonces, ahí es momento de actuar. Cuando ya la información que nos brinda o nos ofrece el soporte y resistencia nos va a permitir saber si seguir, si ya tenemos una operación introducida al mercado, es decir, enviada al mercado, lo que nos va a decir es, ya es momento de cortar y sacar la operación, es decir, vender o comprar, en función de si vamos en corto o en largo, o
si es buen momento para entrar, ¿vale? Nos sirve para ambas situaciones. Obviamente, con la herramienta del stop loss, pues no tendremos que estar pendientes, pero también es una opción. Entonces, si al final realizamos un análisis técnico previo en los valores, por ejemplo, de Repsol o de UPS o te digo yo, el Corte Inglés o BBVA o cualquier, o Yahoo, lo que sea, al final vemos que ese precio ha superado la resistencia, pues bueno, pues es un momento de abrir una posición con stop loss y take profit, que en este caso es para, bueno, pues el soporte de pérdidas o el soporte de beneficios, bueno, soporte, el tope, por decirlo así, ¿vale? Entonces es un poco la línea de tendencia o la línea del soporte y la de la resistencia están en ese rango de stop loss y en el de take profit. Es decir, que si imaginaos que metéis una posición y marcáis enviar a mercado con su tope de stop loss y su tope de take profit. Esa línea imaginaria o ese espacio imaginario que hay entre el take profit y el stop loss, eso ya es un soporte y resistencia. Eso ya crea ese soporte y resistencia para nosotros como traders, ¿vale? Esto a lo mejor así aquí escuchado pues, no se entiende tanto, pero luego cuando lo veamos también en la gráfica y mandemos posiciones a mercado, lo vais a ver muchísimo más claro. Obviamente, lo más importante de lo que vamos viendo en teoría, en teórico, luego yo haré pues un índice de, oye, pues vamos a ver, el soporte de la resistencia, perfecto, el stop loss, cómo introducirlo, con cuántos pips, con cuánto apalancamiento. Vamos a ir paso a paso cogiendo la información que hemos ido viendo y la vamos plasmando en la gráfica para que vayáis poco a poco entendiéndolo como, bueno, pues como es más sencillo hacerlo. Entonces, no os preocupéis por eso, porque al final lo importante es que vayáis entendiendo un poco cómo funcionan las herramientas, los conceptos y poco a poco también vosotros de manera independiente pues vayáis ampliando conocimiento, ¿vale? Entonces, lo que estaba diciendo, al final el stop loss y el take profit, pues en la línea de soporte y resistencia está pues ambos dos. Son unas herramientas que establecemos para marcar esos límites dentro de nuestras operaciones, ¿vale? El stop loss representa la pérdida máxima que estamos dispuestos a soportar y el take profit es lo contrario, representa el objetivo de ganancias que yo me he marcado. Porque aquí matizo de nuevo y puntualizo. Es fundamental que antes de empezar, aunque estemos en práctica de inicio, hacernos nuestro diario de trading y en nuestro diario de trading tenemos que decir cuánto estamos dispuestos a ganar y cuánto estamos dispuestos a perder. Ambas cosas, ganar y perder. No podemos dejar sin establecer esas condiciones y mantenerlas constantes en el tiempo. Porque si no lo hacemos, un día vamos a pensar que hoy me da igual perder 4 y mañana me da igual perder 3 y pasado 8 y en ganancia es lo mismo. Y al final, si no lo, ¿por qué digo esto? Porque imaginaros el hipotético caso de una posición que estamos en beneficio y resulta que yo creo que va a seguir creciendo la ganancia, vale, y la quitamos el take profit. No, hemos ganado ya lo que hemos llegado, perfecto, sacamos. Podemos coger y liquidar parcialmente, pero no dejemos correr porque sí el beneficio siempre. Lo ideal sería eso, pero siempre haciendo liquidaciones parciales, es decir, recogiendo parcialmente beneficios. ¿Por qué? Porque como el mercado sube y baja de manera sistemática, pues, lo que en un momento dado está arriba, se puede dar la vuelta. Entonces, podemos ver que en un momento estamos ganando en lugar de 7 y vamos por 10 y pensar que vamos a llegar a 14, a 18, a 20 y no. Puede ser que sí, pero puede ser que cuando hemos pasado los 7 que pensamos que era nuestro tope de ganancia y vamos por 10, se dé la vuelta y lo que ahora es 10 se quede en 5, en 4 o incluso en pérdida. Entonces, es necesario que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Sobre todo en eso, en el diario de trading, que es fundamental, siempre lo digo, de verdad, aunque parezca tedioso, hacerlo
todos los días, me refiero a todos los días que estéis delante de la plataforma para hacer trading, que sea en cuenta demo o con cuenta real, pero es fundamental que os habituéis, que lo hagáis como un entrenamiento, como si estuvieseis opositando o en un examen. Vuestro método de trabajo tiene que ser constante y una parte importante es el de crear un diario de trading donde pongo cada día que voy a hacer trading toda la información de ese día. Operaciones que voy a enviar a mercado, cuánto dinero por operación, en qué momento he entrado, en qué momento he salido, cuánto dinero he ganado, cuánto dinero he perdido, sensaciones que tenía cuando he ganado y cuando he perdido. Es decir, toda esa información por día y luego ya la evaluáis para al final detectar, para crear vuestro sistema de trading estable y que funcione. Es fundamental que testeéis cada jornada de trabajo, porque un día os puede ir muy bien, 2 días también, 3 días también, pero a lo mejor resulta que en ese momento lo que está sucediendo es que tenéis la suerte de vuestra parte porque vuestro sistema de trading es malo. No habéis estado utilizando correctamente el indicador técnico, o el indicador técnico le habéis cambiado los parámetros que no debéis en principio, porque ya el broker, la plataforma ya tiene establecido en cada indicador pues los parámetros que el creador en su momento de ese indicador le puso. Solamente traders o analistas técnicos que estén bien capacitados y lleven mucho tiempo pueden ser capaces de modificar esos patrones o esos parámetros, perdón, a su antojo o a su beneficio, ¿vale? Por eso digo que es fundamental que todo eso lo vayáis entrenando y al principio, por los primeros meses diréis, madre mía, qué rollazo tener que estar apuntando todo esto. Pero es que luego al final ya va a ser algo que os salga por sí solo, ¿vale? Entonces no vais a tener ese problema al cabo del tiempo y el resultado, el beneficio es muchísimo mayor que lo que os va a costar, ¿vale? Retrocesos. Vale, pues los retrocesos también es algo importante. Son porcentajes, es decir, lo veréis en la gráfica como pautas, pero luego realmente son lo que nos va a permitir es detectar esos porcentajes a favor o en contra de esa tendencia. Entonces, es posible que durante la sesión de cada jornada de trading, y por puntualizar, cada sesión en una vela japonesa, cada vela es una sesión de trading. Da igual que sea, lo tengáis en un time frame de 1 minuto, de 15, de 1 hora, de un día. Entonces, es decir, si lo tenéis, por ejemplo, a 1 hora, la gráfica a 1 hora, pues cada vela es una sesión de 1 hora de trading. Una sesión de 1 hora de compradores y vendedores, de interacción entre compradores y vendedores, da igual si son institucionales o son amateur, por decirlo de una manera, ¿vale? Entonces, por eso, por matizarlo, porque a veces se nos confunde un poco el concepto de sesión. Entonces, con el mercado abierto, obviamente, el instrumento que esté estudiado en este o en el que sea, lo que nos va a permitir es reconocer si ese retroceso se va a dar de manera repetitiva en el tiempo o va a ser algo puntual. Entonces, al final, por eso lo de cotizaciones anteriores. Yo voy a ver previamente lo que ha pasado en el mercado y me voy a ir a momento actual y tengo que interpretar lo de hoy con lo de días atrás o lo de horas atrás, es decir, sesiones atrás. Si con sesiones de 1 hora, pues la sesión de ahora de este momento y sesiones de 1 hora anteriores para ver un poco qué retrocesos ha habido. Entonces puede haber hacia arriba, tiene tendencia alcista, tendencia bajista y bueno, pues al final esto lo que nos va a permitir es ver con qué fuerza de retroceso tiene para luego va a subir o va a bajar. Esto sobre todo se utiliza mucho en Fibonacci, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, pero bueno, no es importante ahora mismo. Luego ya cuando veamos en el webinar de Fibonacci lo veréis mucho más claro, ¿vale?
Pero bueno, al final eso a tener en cuenta, ¿vale? Lo del 50%, el 38% o 2/3 partes son valoraciones que cuando ya veáis el Fibonacci lo entenderéis mucho mejor. Línea de tendencia. Va muy de la mano con los soportes de resistencia que hemos visto antes, dentro del análisis técnico. Entonces, al final es la manera o la forma más fácil o menos complicada de iniciar pues, cualquier análisis técnico. Conocer y aplicar esa línea de tendencia va a ser fundamental para detectar si existe tendencia, si es alcista o es bajista, y sobre todo, si lo que nos interesa, si esa tendencia es va a ser alargada en el tiempo, ¿vale? Da igual si hacemos scalping, si hacemos day trading o swing trading, ¿vale? Al final lo vamos a enfocar a cada frame o cada time frame que usemos. Entonces, para trazar una línea de tendencia ascendente, bueno, pues requiere en la gráfica, fijaros en la gráfica, de una o dos mínimos seguidos, ¿vale? Los mínimos que vayamos viendo del gráfico, imaginaros la línea de tendencia, perdón, las velas japonesas que suben, bajan, pero siempre va a haber puntos concretos donde se va a ir viendo cómo suben o cómo bajan. Y esa línea que se traza en los mínimos y en los máximos es la línea de tendencia que nosotros vamos a ver. Y ahí es donde veremos lo que hemos dicho antes de los retrocesos, si ese precio retrocede o no, ¿vale? Es decir, si retrocede y se va a dar el cambio, pues ya la tendencia va a darse, se va a cambiar. Es un poco la parte, es decir, como si fuese una carretera. Si no nos encontramos una curva cerrada, quiere decir que por lo normal la tendencia va a seguir manteniendo la que tiene, si es tendencia alcista o es tendencia bajista. Pero si por lo contrario vemos una curva muy cerrada, puede ser que la tendencia cambie, haya un agotamiento de entre compradores y vendedores si la tendencia se destruya, por entre comillas, y se dé la vuelta, o sea directamente una tendencia lateral y esté en rango, ¿vale? Entonces, cuando el precio rompe una línea de tendencia que estamos viendo en el gráfico, en un análisis técnico previo, lo que significa es que se está terminando, ¿vale? Entonces, ahí es el soporte y resistencia. Cuando rompe un soporte o una resistencia y se da por segunda o tercera vez esa rotura, entonces ya hay, no siempre, pero se suele entender que cuando ya se repite tantas veces es porque va a haber un giro de tendencia, ¿vale? Entonces, al final es importante tenerlo en cuenta. Entonces, al observar esa línea de tendencia, pues nos va a validar si el precio va a seguir esa constante o no. Por eso es lo que he dicho antes de si toca 3 veces o rompe 3 veces, pues tiene muchas probabilidades de que se dé la vuelta, ¿vale? Medias móviles. Esta es otra herramienta fundamental dentro del análisis técnico, ¿vale? Dentro de los indicadores, soporte y resistencia y medias móviles, ¿vale? Aquí pues es importante que tengáis los conceptos más básicos bien claros porque os puede dar a confusión, ¿vale? Al final esto lo que nos va a permitir es encontrar señales. En el momento de buscar señales de compra y de venta es fundamental o más que necesario comprobar pues esas medias móviles que vienen, que nos aporta la plataforma, ¿vale? Para introducirlas dentro de nuestro análisis técnico y entonces indicarnos si esa tendencia existe todavía, si es válida y sobre todo si se va a mantener el tiempo, ¿vale? Al final, lo malo de esta tendencia, por eso viene matizado aquí, que las medias móviles no perciben esos cambios de tendencia. Para interpretar esos cambios de tendencia me tengo que fijar en la gráfica, me tengo que fijar en si se está agotando la interacción entre compradores y vendedores y eso lo vamos a ver con la información anterior. Entonces, normalmente se usan dos medias móviles para, bueno, pues entender este tipo de situaciones, ¿vale?
por encima o por debajo de las medias de 20 y 40. Esto es información que si no lo no veis el indicador de la media móvil previamente en un gráfico no lo vais a entender, pero lo importante es que vayáis familiarizándoos con estos conceptos, que es lo importante. Luego ya cuando veamos el webinar de medias móviles, pues ya ahí lo vemos con muchísimo más claridad. Pero esto es un poco para que veáis lo básico, el concepto básico que necesitáis saber, ¿vale? Igual que los osciladores. Inciso, por favor, que voy a ver un poco de agua. Perdón. Osciladores, pues igual, para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa dentro de los mercados. ¿Por qué es importante un oscilador? Porque nos va a permitir reconocer cuando ya se empieza a agotar una tendencia. Cuando hay sobrecompra o sobreventa es cuando se va a dar un cambio, hacia arriba o hacia abajo. Se está sobrecomprando, se está sobrevendiendo y al final lo siguiente va a ser hacer lo contrario. ¿Hay sobrecompra? Pues a vender, a vender, a vender. ¿Hay sobreventa? Pues a comprar, a comprar, a comprar. Es algo importante a tener en cuenta dentro de los osciladores, de las medias móviles y de los indicadores técnicos. Son tres pequeñas patas, por decirlo así, y la cuarta, por lo mejor ya sería, a lo mejor no, es el precio, pues nos va a permitir hacer un buen análisis técnico. ¿Vale? Entonces, el oscilador nos va a permitir saber si el mercado ha subido o ha bajado en exceso, ¿vale? Es decir, que si ha habido un atracón, por decirlo de manera coloquial, ¿vale? Para, bueno, pues eso, esperar un cambio inminente. Entonces, al final, si se sabe utilizar bien los osciladores que nos ofrece el MT4 o el MT5, pues fantástico. Al final es eso, pues el índice de, por ejemplo, el índice de fortaleza relativa o el RSI, que es uno de los que más se utilizan, ¿vale? O el estocástico. Son osciladores más utilizados, sobre todo al principio. Luego ya a lo mejor los traders más, bueno, pues los que llevamos más tiempo, pues llega un momento en los que dejamos de usar uno u otro, ¿vale? Pero más que nada porque al final ya lo metemos en otros conceptos de valoraciones que hacemos en el análisis técnico previo, ¿vale? Entonces, bueno, no os preocupéis porque sí o sí son buenos. Si saben utilizar, pues van fantásticos, ¿vale? Entonces, bueno, al final es algo a tener en cuenta, ¿vale? Sobre todo por eso. Sobreventa y sobrecompra. Nos va a ayudar a interpretar si va a haber un agotamiento al alza o a la baja, ¿vale? Recordad siempre que en el análisis técnico nos va a permitir gestionar nuestras posiciones antes y durante. Es decir, antes de ejecutar mi posición, es decir, mandarla al mercado, y durante, ¿vale? Entonces, la mejor herramienta para detectar pues, esos posibles puntos de entrada y sobre todo esos posibles puntos de salida. Aunque el de salida, si hemos hecho bien el trabajo, hemos introducido con nuestra posición nuestro stop loss y en muchos casos también el take profit, entonces no nos hará falta estar tan pendiente, pero sí al principio es necesario. Entonces, podremos detectar pues, esa tendencia, la fortaleza que tiene esa tendencia y al final nos va a proporcionar pues, esa información para gestionar pues, el riesgo que la gestión monetaria, lo más importante dentro del control de nuestro capital, de nuestras cuentas, ¿vale? Y al final es eso, pues saber actuar dentro de cada estrategia que individualmente tiene cada trader, ¿vale? Colocándole el stop loss en el lugar técnicamente relevante, el importante, porque el stop loss, si no lo sabemos colocar, nos vamos a equivocar, sí o sí, ¿vale? Vamos a meter posiciones que pensamos que hay unos márgenes mucho más amplios, son más reducidos, por lo tanto, la posición es más pequeña o al contrario, es más grande, ¿vale? Y al final ganamos o perdemos más o menos del capital que creíamos, ¿vale? Pues al final eso ¿no? También nos ayudará a detectar pues, esas zonas claves
es donde al final, por lo que interesa, coger beneficios. Operar las tendencias de mercado. Pues obviamente es lo que nos interesa. Cuando penséis en análisis técnico, es tendencia. Análisis técnico, localizar tendencias. Localizar tendencias que sean potentes, que sean fuertes. Y una vez que las detectemos, como si fuese una ola, surfearla, ir a favor de tendencia. En momentos concretos o momentos claves también podremos ir contra tendencia, pero siempre que sepamos el riesgo que supone, ¿vale? Entonces, la tendencia siempre, 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 siempre debe ser nuestro objetivo en el análisis técnico, ¿vale? Porque eso me va a permitir saber el recorrido del precio, que es lo más importante. Entonces, como las tendencias se repiten, antes o después se repiten, todo es cíclico, la bolsa ha sido cíclica siempre desde que empezó la bolsa hasta el día de hoy y seguirá siempre así. Entonces, las tendencias se repiten. Entonces, otro de los principios básicos del análisis técnico es que en algún momento la historia tiende a repetirse, siempre. Entonces, esto lo que nos va a decir es que con el paso del tiempo, todos los activos, con independencia del vehículo que se utilice, ¿vale?, pueden, entre comillas, ¿vale?, comportarse de manera similar según el evento en concreto, ¿vale?, que gire en torno a él, ¿vale? Llámese evento fundamental, como puede ser cualquier situación de conflicto bélico, de cambios de tipos de interés de Estados Unidos, de la UE, de lo que sea. Pero esas eventualidades externas que giren en torno a un activo, al final tienden a repetirse, ¿vale? Por eso es importante tener en cuenta que las cotizaciones se mueven de acuerdo a lo que se especula, ¿vale? Esa especulación que ejerce sobre el inversor, sobre ti, sobre mí, sobre el broker, sobre el fondo de inversión, sobre la banca de inversión, todos son susceptibles de recibir, ¿vale?, bueno, pues ese comportamiento que nos pueda hacer cambiar a favor o en contra de una tendencia. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta porque al final es posible que esa tendencia, ¿vale?, de cualquier instrumento, pues cambie, se revierta y al final, pues esos patrones que se han ido repitiendo en el tiempo atrás, sí, patrones pasados, se vuelvan a repetir. Y lo que pasó hace 6 meses puede pasar mañana, dentro de 5 meses, dentro de un año, ¿vale? Digo, pasó hace 6 meses en un momento puntual que haya sido relevante, ¿vale? No me refiero a lo que pasó en un día puntual, ¿vale? Sino, por ejemplo, ahora, la situación que estamos viendo ahora en el mundo, con la parte del conflicto bélico que hay entre Rusia y Ucrania y con el resto del mundo en general, porque al final nos influye a todos, a Estados Unidos, a China, a Australia, Reino Unido, España, Sudamérica, a todos nos influye. Lo que está pasando en una zona en particular influye en el desgaste del mercado, ¿vale? La gente ahora mismo está expectante a ver qué va a pasar. En muchos momentos o en muchos aspectos hay mercados en los que fluctúa de manera alocada y otras que están en un espacio de tendencia lateral porque están expectantes a ver qué va a pasar, ¿vale? Entonces, el precio al final lo descuenta todo. El precio de los activos cambia constantemente debido a la volatilidad del mercado, a los factores externos, a los factores internos de cada valor en concreto, ¿vale? No es lo mismo un par de divisas que la materia prima. No es lo mismo una acción de una empresa en concreto que cotiza en bolsa con la de un índice. Entonces, al final, todo influye, tanto lo externo como lo interno en sí, ¿vale? Entonces, al final, en este caso, lo que sí es verdad que el análisis técnico a nosotros, los que nos interesa a los traders, es enfocarlo exclusivamente, pues eso, en las variaciones del propio valor del instrumento, ¿vale? Lo analizamos, cualquier variación susceptible que nos pueda permitir, pues, saber si entrar antes o salir después,
¿vale? Y así aclarar en qué momento entramos al mercado y salimos, ¿vale? Entonces, para realizar ese análisis técnico que necesitamos, ¿vale? Es necesario, pues eso, enfocarnos en la evolución del precio, que es lo principal, en el que me va a marcar esa tendencia de cualquier activo, ¿vale? Alcista, bajista, lateral, es decir, o de rango, y de esa forma, pues será posible, pues, establecer ese momento exacto, ese punto en concreto del mercado donde es bueno entrar o salir, ¿vale? Es al final lo que nos interesa. Y otra cosa importante, los patrones por sí solos no significan nada. Mencionábamos antes lo de hombro, cabeza, hombro, que eso es un patrón que nos dicen al principio de empezar que es algo que siempre se repite. Mentira. Cuando veáis en una gráfica, o en un gráfico, perdón, ese patrón de hombro, cabeza, hombro, no está establecido que por norma, por narices, por cojones, se vaya a dar esa tendencia un giro, ¿vale? Por sí solo no significa nada. Entonces, cuando el precio gira, a veces gira como hombro, cabeza, hombro, es decir, que un patrón de giro típico del precio, es decir, que el precio va hacia arriba, pues si vemos un hombro, cabeza, hombro, pues se va a dar la vuelta. La tendencia alcista se va a dar la vuelta. Hay un agotamiento, ¿vale? Hay sobrecompra o hay sobreventa, pues nos damos la vuelta. Pero no es cierto. No todos los hombro, cabeza, hombro que veamos en un gráfico o que encontremos serán giros de precio. Muchas veces pues, va a ser ruido, ¿vale? El ruido entre comillas, que es el concepto que se utiliza cuando hay una aparente interacción grande entre compradores y vendedores, pero no es así, ¿vale? Y lo normal es que avance. Entonces, es importantísimo que cuando veamos un patrón en el gráfico a la hora de hacer análisis técnico, tratemos de, bueno, pues de ponerlo en perspectiva, ¿vale? Entonces, para evitar que cometamos el error que todos los traders que hemos empezado a hacer análisis técnico al principio cometíamos porque es lo que nos decía. Entonces, al final el verdadero problema aquí, como bien lo puntualizo al final, es que no hay forma humana de construir ni evolucionar como trader si, me refiero con respecto al análisis técnico, si pensamos que cada vez que veamos un hombro, cabeza, hombro en el gráfico, ¿vale? Dibujado ese hombro, cabeza, hombro, ya va a haber un giro de tendencia, ¿no? Tenemos que ponerlo en perspectiva y ahora lo veremos en un ejemplo, ¿vale? Imaginaros lo que está en el rectángulo, ¿vale? Que es ese dibujo, ese patrón de hombro, cabeza, hombro, como si fuese un hombro, una cabeza, un hombro, ¿vale? Que eso se hace en análisis técnico, ¿vale? Fijaros solamente en eso. Si viésemos eso, no siempre va a decir que esa tendencia que parece que aquí se ve en el gráfico se va a desgastar, ¿vale? Aquí perfectamente. Se ha trazado una línea de soporte al principio y luego de resistencia. Cuando se ha roto aquí, ¿vale? En contexto adecuado sí evoluciona según lo esperado. Es decir, esa posible tendencia aquí sí nos dice, porque lo hemos puesto en contexto, he ampliado el gráfico en el frame y me he fijado en lo que ha ido pasando tiempo atrás, he trazado esa línea de soporte y al verla en contexto he visto que sí ha roto esa línea de soporte, ¿vale? Y luego después he visto que ha intentado volver hacia arriba y no ha podido. Por lo tanto, aquí sí este patrón me está diciendo que hay esa ruptura. Sí se ha roto, ¿vale? Si os fijáis, antes decía que tenía que repetirse entre 2 y 3 veces. Hay al principio un intento de rotura, 2 intentos de ruptura y a la tercera ha habido una rotura. Luego el mercado ha intentado volver a lo que venía haciendo, pero intenta romper esa resistencia, pero no puede, ¡pum! Y vuelve a caer, ¿vale? Este es el ejemplo de poner en contexto si vemos un dibujo hombro, cabeza, hombro. Es decir, si vemos una gráfica, un gráfico y
y ese time frame es de varias horas, por decirlo así. Pues puede ser que sí. No, ampliamos ese time frame y vemos que no. ¿Vale? Y aquí es el ejemplo de hombro, cabeza, hombro, que no da un paso, es decir, que no da paso a un cambio de tendencia. Entonces, el error viene, por eso lo matizo y lo aclaro aquí, cuando os digan que si el patrón hombro, cabeza, hombro, si lo vemos, si lo detectamos en una gráfica porque va a cambiar de tendencia, mienten, es mentira. No siempre es así. No hay un porcentaje establecido por los tiempos en los que digan, cada vez que veis eso, el 80% de veces es un cambio de tendencia. No, ¿vale? Por sí solo, no hagáis ningún análisis por sí solo si lo veis. Lo tenéis que poner en perspectiva, ¿vale? Ampliáis gráfico, ampliáis time frame y sobre eso ya pues valoráis, ¿vale? Pero aquí vemos que no, que si nos fijamos en eso, pues no ha habido hombro, cabeza, hombro, pues no ha roto porque sigue la tendencia alcista, ¿veis? Si hubiésemos hecho caso a este hombro, cabeza, hombro, pues hubiésemos cogido y vendido cerrado nuestra posición porque pensamos que no va a seguir subiendo. Pues toma por saco que aquí seguía. Entonces, bueno, para que os hagáis un poco la idea. Esto luego lo vamos a ver muchísimo más claro en el trading en vivo, va a ser genial, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea. Y ya no me da más tiempo, quedan 3 minutos, no sé si tenéis algún tipo de duda, consulta, ¿vale? De todas formas, este tipo de ejemplos los tenéis también a vuestro alcance, muchísimos ejemplos de estos, de hombro, cabeza, hombro, que al verlos pensaba que iba a haber un cambio de tendencia y no, como aquí. ¿Vale? Perfecto, bueno, pues en principio, si no tenéis ningún tipo de duda, pues con esto terminamos. Bueno, eso, no olvidéis que en la estrategia del análisis técnico existen 2 fundamentos básicos, que es análisis de zonas de soporte y resistencia y la identificación de tendencia. Esas 2 partes son las más importantes dentro del análisis técnico, ¿vale? Bueno, o fundamentos básicos. Detectar soporte y resistencia e interpretarlos bien para ver y buscar una tendencia y si esa tendencia es alcista o bajista y si se prolonga en el tiempo, si es fuerte, si es contundente, ¿vale? Para saber si es bueno entrar o no y también para saber si es bueno mantenerlos en el tiempo, ¿vale? Y dicho esto, pues nada, nos vemos la semana que viene para el que pueda. Agradeceros vuestro tiempo un día más. Espero bueno, que estéis todos bien, por supuesto, lo importante, la familia, amigos y demás. Y nada, que sigáis aprendiendo, que sigáis practicando en cuentas demo, cuanto más mejor y que el mundo del trading es fantástico. Si encima luego nos permite, bueno, pues eso, sacar un rendimiento, pues mucho mejor, ¿vale? Que tengáis un buen fin de semana todos y la semana que viene nos vemos aquí de nuevo, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias.